Tiempo de primera entrevista. Este sábado Estados Unidos atacó con 7 aviones B-2 Spirit y múltiples proyectiles, entre los cuales se contaron bombas capaces de perforar la superficie y penetrar en el suelo a 3 instalaciones nucleares iraníes: Fordow, Natanz e Isfahan. Por ahora no se reportan daños producidos por radiación tras estos ataques, según se informó en Irán y en otros países de la región, y también de parte de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que informó que no se ha detectado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de los 3 sitios atacados, pero esto da cuenta de una escalada que hace que incluso en algunos ámbitos se plantee si no estamos en las puertas de un conflicto o de una guerra de magnitud, de esas que se dan cada mucho tiempo. Hace pocos días hablamos con López Belloso cuando comenzaban los ataques entre Israel, iniciados por Israel e Irán, del escenario que se planteaba, y una de las preguntas estaba asociada a qué haría Estados Unidos. Bueno, en el medio, ¿no?, en los días que pasaron, Estados Unidos hizo esto que acabamos de mencionar, y por eso nos pareció importante tener otro abordaje que en Roberto, a quien ya estamos recibiendo en la mañana de la diaria. ¿Cómo andas, Roberto? Bienvenido. Cuando hablamos la semana pasada, yo te pregunté por el rol de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, en lo que era el intercambio de ataques todavía entre Israel e Irán por aquellos días. Vos mencionaste o usaste una expresión que había sido empleada en Le Monde Diplomatique días anteriores acerca de Trump y la geopolítica del caos. Por aquellos días Trump decía: en Irán puedo intervenir o no. Bueno, finalmente intervino. ¿Y esa intervención qué escenario genera? Bueno, en primer lugar, genera escenarios dentro y fuera de Estados Unidos y obviamente en Oriente Medio. En Oriente Medio genera un escenario de ampliación del conflicto. Indudablemente la participación de Estados Unidos como respaldo de Israel siempre fue algo considerado parte de la ecuación. Sin embargo, no se habían producido hasta el momento bombardeos de este tipo contra Irán. Eso genera dentro de Estados Unidos una reacción de la oposición demócrata, más concretamente del sector que podríamos llamar más progresista dentro del Partido Demócrata, alineado a lo que fue en su momento la candidatura de Bernie Sanders, el senador por Vermont en aquel momento, que integraba el Partido Demócrata pero que ahora está como independiente, que reclaman prácticamente un juicio político contra Donald Trump debido a que no obtuvo las autorizaciones necesarias del Congreso para realizar estas acciones. Se basan en informes de inteligencia de Estados Unidos o declaraciones de la jefa de la inteligencia de Estados Unidos que habría indicado que no hay indicios o que no había indicios de que Irán estuviera cerca de obtener la bomba atómica. Eso fue desmentido o relativizado por la propia interesada, quien dijo que estaba totalmente de acuerdo con Trump en que el riesgo nuclear de Irán era real. Luego hay un segundo escenario que se produce fuera de fronteras de Estados Unidos, que es el avasallamiento del derecho internacional. O sea, no hay ninguna autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se produzca este ataque contra un país soberano, miembro de la Organización de Naciones Unidas, lo cual hace que todas aquellas notas o comunicados de protesta o preocupación de los distintos gobiernos que se han producido con mayor o menor énfasis a lo largo y ancho del mundo estén absolutamente alineados con el derecho internacional. O sea, es una violación real del derecho internacional y no hay dos lecturas posibles del ataque de Estados Unidos sobre Irán y anteriormente de Israel sobre Irán. Cuando digo no hay dos lecturas posibles, tengo que poner una nota al pie, ya que algunos especialistas en derecho internacional israelíes dicen que sí se puede considerar que hay una respuesta de Israel a una suerte de legítima defensa, ya que este conflicto en Oriente Medio habría empezado mucho antes con la utilización por parte de Irán de proxies y de sus milicias asociadas contra Israel. Es una, digamos, una lectura del derecho internacional muy
traída de los pelos, prácticamente que no tiene mayores apoyos fuera de esta mirada que acabo de mencionar, pero que existe y que es una lectura, digamos, alternativa al del 99% del resto de los que han leído la situación. Vos preguntabas al comienzo qué puede ocurrir luego de esta intervención de Estados Unidos. Bueno, hay que ver cuál es la reacción de Irán. La primera ya se conoce, que es el comienzo de los mecanismos legales internos iraníes para el cierre del estrecho de Hormuz. El cierre de este estrecho genera un estrangulamiento, como se ha dicho en varios análisis internacionales para graficarlo, del 20% del comercio de crudo y de gas licuado mundial. Esto, indudablemente, la simple amenaza de que esto pueda ocurrir ya hace aumentar el precio del crudo, pero cuando efectivamente se concrete, abrimos un escenario complejo. ¿Cómo hace Irán para cerrar el estrecho de Hormuz? Bueno, una de las opciones es utilizar sus barcos de guerra. Estados Unidos ya dijo que iba a colocar personal armado en barcos para, en cierta medida, defenderlos de Irán. También hay flota estadounidense y de algunos de sus aliados europeos en esa zona. Puede llegar a abrirnos un escenario complejo el cierre del estrecho de Hormuz, que al día de hoy parece que va a ser una realidad. Luego hay dentro de la retórica amenazas varias de que Estados Unidos va a sufrir una respuesta sin precedentes de parte de los altos mandos del gobierno de Irán, pero yo creo que no podemos asegurar de que eso se vaya a concretar y qué tipo de espesor podría tener, ya que forma parte de la retórica belicista habitual. El gesto más importante desde el punto de vista diplomático, decíamos en la entrevista anterior que Irán tiene pocos aliados como país. Uno de sus pocos aliados es Rusia. Fue de visita el canciller iraní a Moscú, pero horas antes Vladimir Putin había dicho que Israel es un país muy importante para Rusia por una razón muy simple y compleja a la vez. Hay 2 millones de personas de origen ruso viviendo en Israel, por lo tanto no es muy viable imaginar a Rusia entrando en una guerra con Israel, ya que, bueno, incluso cualquier persona que haya visitado Israel se encuentra con una enorme cantidad hasta de carteles en lenguaje ruso, en alfabeto cirílico, etc. Es verdaderamente una presencia muy importante la de la población de origen ruso en Israel. Entonces no sería muy acorde a la mirada geopolítica de Putin entrar en un conflicto con Israel, más allá de lo que sería el cálculo de si le convendría o no, estando involucrado ya en una guerra en Ucrania con lo que todos sabemos que eso implica. ¿Y qué pasa con China, Roberto? China yo creo que está jugando en la cancha grande, o sea, China no está dispuesto a involucrarse en este tipo de situaciones bélicas. Ya no lo hizo cuando su aliado más directo, como Rusia, entró en conflicto con Occidente, en el caso de la guerra de Ucrania. China ha generado una serie de declaraciones muy duras y fuertes en defensa de la legalidad internacional, pero no distintas a la que podría llegar a generar cualquier otra cancillería preocupada por la marcha del mundo. No hay hoy por hoy un escenario por el cual China se vaya a involucrar militarmente en este conflicto en potencia. Para cerrar el diálogo contigo, porque sabemos que estamos ya sobre el límite del tiempo disponible, ¿qué pasa con otros actores? Pienso fundamentalmente en la Unión Europea. La Unión Europea ha llamado al diálogo de una manera un poco complicada para cómo se sitúa, porque no olvidemos que Donald Trump ha
en ciertos aspectos le ha dado la espalda a Europa cuando empezaron las negociaciones alrededor del conflicto en Ucrania, con Donald Trump en la Casa Blanca, su cercanía de talante con Vladimir Putin, el presidente ruso, dejó bastante fuera de juego a los negociadores europeos. Su llamado a que la OTAN aumentara el gasto de defensa y que si eso no ocurría, Estados Unidos iba a dejar de comprometerse tan activamente con la seguridad de sus socios. La imposición de aranceles a sus aliados europeos tan fuertes como en un primer momento impuso Trump, hizo que Europa se sintiera cada vez más incómoda con Estados Unidos como no había ocurrido antes. De cualquier manera, la declaración oficial de la Unión Europea fue tajante en el sentido de que Irán no puede obtener la bomba atómica, lo cual puede ser leído como una suerte de limitado apoyo o apoyo implícito a las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, a renglón seguido llamó a reanudar las negociaciones. Irán dijo que no iba a volverse a sentar en la mesa de negociaciones hasta no responder a Estados Unidos, lo cual no es un no, porque responder a Estados Unidos en cierta medida puede ser una acción controlada que no escale demasiado el conflicto y que salve un poco el honor de Teherán, según lo que ellos puedan llegar a considerar de que eso implica. En tercer lugar, las declaraciones de Donald Trump diciendo que una cosa muy paradójica, que es que su acción militar fue una suerte de camino para obtener la paz, podría llegar a hacernos pensar que sumando esos tres factores pudiéramos tener un escenario de desescalada. Por lo tanto, yo te diría, nada garantiza de que esta desescalada se produzca. El cierre del estrecho de Hormuz es muy riesgoso en ese sentido. La continuación de los intercambios de bombardeos mutuos entre Israel e Irán es muy riesgoso en ese sentido. Hay que ver también qué tan débil se siente el gobierno iraní. Hay quien dice que estos bombardeos de Estados Unidos, más que debilitarlo, lo fortalecen. En ese sentido, hay un análisis de la revista Time que dice que lo que todos nosotros podemos imaginarnos, que es que cuando surge un enemigo externo se produce un fortalecimiento de la trama al interior de un Estado, y esto podría ser aprovechado por el gobierno iraní, que no es el más popular de los gobiernos, según lo que nosotros vemos desde afuera. O sea que el escenario es de mucha incertidumbre, pero así como no se descarta un agravamiento del conflicto, tampoco hay que descartar que se produzca un regreso malherido a la mesa de negociaciones. Roberto López Belloso, muchas gracias por este primer enfoque para este tema o con respecto a este tema que seguiremos abordando con otra entrevista en instantes. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.